Ay, la piratería, uno de mis temas favoritos. Antes los piratas les bastaba con estar en el mar, robar oro y cometer un par de crímenes por ahí, pero ahora los nuevos piratas somos los que descargamos libros ilegalmente. Así que hoy vamos a hablar de la piratería de los libros. ¿A quién afecta? ¿Por qué sucede? Vino a chusmear, obviamente. A ver, vení. Tanto que querés chusmear. Ahí está. ¿No querías chusmear? Eso. Obviamente que tengo un gato negro. Buenas, ¿cómo están? Bienvenidos a otro video que vamos a estar haciendo en el canal. Hoy con un tema bastante polémico que la verdad que resurge cada 6 meses en las redes sociales gracias a publicaciones nuevas de libros, autores que dicen algo al respecto y el algoritmo tiene que meterle algo para generar polémica, y ahí es donde cae este tema tan preciado que es la piratería de los libros. Y antes de empezar, digamos, a indagar en esto, la vez pasada yo no dejé las fuentes de dónde saqué la información para el video anterior, que si no vieron el video anterior estuve hablando de personajes protagonistas detestables. Pero en este video y de ahora en adelante voy a empezar a dejar todas las fuentes de dónde saco la información. Yo no tengo ningún título de nada, estoy hablando simplemente porque me interesa un poco hablar e investigar de por qué los libros se venden de cierta manera, por qué le llegan a la gente de cierta forma, y mucho tiene que ver con el algoritmo, y dentro del algoritmo están estos temas. Así que hoy también al final o en la descripción les voy a dejar todas las fuentes citadas. Voy a hacerme un mate. Yo creo que a los piratas les hubiese encantado el mate. Y para hacer este video, la verdad que no me quise complicar mucho. Vamos a hacer un pros y contras de la situación de la piratería de los libros. Ahora, para hablar de este tema en particular de la piratería, vamos a tener en cuenta un par de factores que son justamente los depende de las cosas. Siento que son importantes para pensar antes de abordar estos temas, y voy a simplemente leerlos también porque es un poco más fácil. Por ejemplo, que hay una diferencia entre los autores consagrados, o sea, los populares, los que ya tienen, digamos, ventas constantes, que es una seguridad de que sus libros les va bien, entre autores independientes que son nuevos, o incluso en este caso de los nacionales. Después tenemos la diferencia entre las editoriales grandes, estilo franquicias como Cúspide, Planeta, Penguin Random House, que hay muchas que ni siquiera son nacionales de acá. La diferencia entre las editoriales independientes, de barrio o justamente nacionales. Un ítem chiquito es el tema de los idiomas de los libros. Acá en Argentina, bueno, sucede que hay mucho entre el español y el inglés. Y después tenemos géneros, que a la diferencia a la que voy en el caso de los géneros es entre textos académicos, ya sea para estudiantes de facultad, para libros infantiles, o sea, que necesitan tal vez en primaria para leer, e incluso profesionales que ya están en sus carreras pero tienen que seguir instruyéndose, aprendiendo de nuevas cosas. Así que serían los textos académicos y los comerciales, que serían los que leemos, digamos, medio por hobby o porque son sagas, etcétera, etcétera. Bueno, y el último ítem es esto que les decía, que va a haber un punto donde voy a hablar un poco de la situación económica de Argentina en particular. Así que si hay alguien de otro país, aprovecho este momento para decirle, déjenme comentarios, los comentarios son muy buenos para el algoritmo. También denle like al video si les gustan estas cosas y suscríbanse porque voy a empezar a hacer videos de este estilo. Hago una pequeña premisa del próximo video, no de esta semana, de la próxima semana. Voy a hablar un poco de las adaptaciones de los libros, más que nada por esta adaptación que supuestamente se va a hacer de Hunting Adeline. Veremos si me leo el libro tipo así muy por encima para hablar un poco más del libro al detalle, pero ese va a ser seguramente el próximo video de la semana que viene. Y con esos conceptos claros vamos a empezar con la cuestión del tema, que son los pros y los contras. Lo primero y principal es que la piratería no ayuda para nada, obviamente, en la industria. Principalmente tal vez en países tercermundistas como nosotros, el tema de la industria nacional no lo beneficia para nada la piratería. Mucho de lo que decían los artículos periodísticos no están tan actualizados, principalmente porque como que el cambio más grande para la piratería, digamos, moderna de los libros pasó obviamente en la pandemia,
cuando la gente ni siquiera podía ir a las librerías y no se podían hacer eventos, no podían hacer nada. Entonces la gente quería leer igual, ¿y qué pasa? Uno recurre a bajar libros, PDFs online o incluso comprar libros online. En el caso de Argentina tal vez no es muy común comprar un libro digital. Toda esa baja que sucedió, esa baja de demanda, digamos, que sucedió, claramente que fue un golpe duro para las editoriales, porque no tenían, o sea, no podían competir, digamos. Y el problema de que las editoriales no vendan los libros tiene mucho que ver después de cuánta cantidad de ejemplares tipo sacan en las tiras que publicitan, o sea, cuántos libros efectivamente de la misma historia se publican. Lo que pasa es que todo se vuelve más caro, todo vale más de producir, otra cosa que también voy a hablar un poco más adelante. Voy a decir números que tal vez no son los normales para librerías, pero bueno, vamos a decir que sacan de un libro, no sé, 800 ejemplares, digamos, ¿no? Y eso lo hacían en el 2019. Pero después del 2019, tal vez lo mayor que sacan, no sé, son 350, porque las ventas no son las mismas para nada. Y ahora vamos en la parte más complicada, que son cómo afectan a los autores. La piratería afecta a los autores principalmente porque va a reducir las regalías y también amenaza, digamos, como su continuidad de trabajo. En el caso de los autores populares, vamos a decir, hay algo que se llama riesgo de cancelación. Vamos a decir que un autor popular vende cierta cantidad de ejemplares cada vez que saca un libro nuevo. A raíz de que se piratean los libros cada vez más y más y más y más, eso hace que, o sea, la cantidad de ejemplares que se venden de este mismo autor, que supuestamente es fiable para la editorial, va reduciéndose. Entonces hay una posibilidad de que tal vez trabajos que el autor quiere sacar se los cancelen o se los atrasen simplemente porque no tienen las ventas que tenían anteriormente. Y me parece que no es necesario ni siquiera aclarar que si ya es un problema para gente que está consagrada, digamos, ya sea en un nivel comercial, popular, lo que sea, ni quiero, o sea, meterme en lo que sería para un autor independiente. No quiero pensar en alguien que está escribiendo su primer libro y lo hizo de manera independiente y lo publicó de manera independiente, y hay gente que después tipo está pirateando el libro. Y obviamente que una de las contras de todo esto es que genera como esta medio tensión entre los escritores y sus lectores, que es una lástima porque los lectores están ahí tipo para leer lo que el autor quiere contar. Tal vez va más allá únicamente de que los lectores pirateen los libros, sino de que ellos tampoco reciben la plata que les correspondería por las regalías, por su trabajo, por sus horas de trabajo. Hoy en día que hay muchísimos autores que encima también se tienen que poner a hacer contenido en las redes sociales para promover el libro, porque si no nadie lo hace. Entonces es como que también hay que mirar por ese lado, ¿no? Y ese problema tiene que ver mucho con las editoriales y de cómo ganan efectivamente sus sueldos y lo que les corresponde. Bueno, y que acá es donde venimos con los pros, ¿no? Ahora es donde vamos a empezar con los pros, que va a ser más fácil como sacarlo de mi ser y decirlo. Que uno de los pros más simples que podemos decir de la piratería es que esto permite un acceso ilimitado de libros. Yo sé que va a ser muy difícil hablar de esta parte para la gente que no está de acuerdo con la piratería de libros. Hay una gran facilidad de acceder al libro que uno quiere, ya sea un libro comercial o un libro académico. Otra vez. Después, esto no es un pro, pero es como algo que vi mucho, que salió en las conversaciones y que lo vi incluso cuando se habló de esto en Twitter. Hay un montón de estudios y un montón de investigaciones que se hicieron que demuestran que los lectores que piratean los libros después son los que más compran libros. Se hizo un estudio en Inglaterra, me parece, como hace un par de años, en donde efectivamente se demostró que siempre la gente que está bajando los libros ilegalmente después son los que más compran. Entonces tal vez tenemos que poner un poco de foco ahí. No es que les digo que tienen que, o sea, rastrear el cuánto se vendió de un libro tipo 10 años después, pero voy a hacer, como sea, un contexto. Yo mínimamente a Cúspide, por ejemplo, voy una vez al año, ya sea para chusmear que tienen, porque estoy acompañando a alguien o porque estoy perdiendo tiempo en algún momento, y paso a mirar y les digo, o sea, tienen libros desde hace 5 años que siguen ahí. Entonces me vas a decir que no podés hacer un análisis de mercado de después de que sacás el libro, que lo publicás, si encima lo seguís teniendo en tus librerías.
es algo para pensar. Muchas personas que piratean los libros son las personas que terminan yendo más a las librerías y que terminan siendo como compradores regulares, que tienen tarjetas de biblioteca, que no me parece de vuelta algo loco. Entonces, es como que al mismo tiempo que supuestamente estamos bajando libros ilegales, o sea, somos los que más estamos presentes en las librerías, las personas que los bajamos de manera ilegal. Y lamentablemente la realidad es que muchas de las investigaciones y muchas de las campañas que son para evitar la piratería de libros se enfocan tanto en las descargas ilícitas justamente de los materiales que no se dan cuenta justamente de todo esto, de lo que viene después. Obviamente que lo que únicamente se analiza del mercado es la ganancia que se tiene en el momento en el que se publica. Y para cerrar un poco este video voy a dar, o sea, mi semi-análisis, pero está muy basado en mi opinión personal también, entonces cada uno puede hacer el análisis que quiera. Incluso si hay gente que tipo sí sabe de esto, que está informada, que trabajan en editoriales, o sea, pueden hablar de esto. Yo quiero escuchar estas cosas, porque es muy difícil conseguir información de qué exactamente miden las editoriales como ventas, porque no hay tanta información. Y mucha de la información que vi es que utilizan tanto los análisis con la IA y no sé qué decirles para que entiendan que la IA no puede ser un reemplazo de todo, lamentablemente. Esta es una situación de vuelta, ni blanco ni negro, porque hay muchísimos factores que van más allá de los mismos autores, las editoriales e incluso los lectores. O sea, cada parte de esta discusión tiene un problema como más grande del que parece. En el caso de los lectores, nuestro problema principal es que por lo menos en Argentina, de vuelta, voy a hablar de Argentina porque es lo que sé, lo que vivo. En Argentina tenemos el problema que se genera este discurso de que los libros son caros. El problema no es que los libros son caros. Los libros valen lo que valen porque es el precio que se le pone a los libros gracias a la ley 25.542, que es la ley de defensa de actividad librera, una ley que establece un precio único para los libros en todas las editoriales, no importa si son grandes, chiquitas, la cual el gobierno tiene ganas de eliminar, y voy a hablar de eso justamente en el otro video que va a salir esta semana, así que se van a tener que suscribir para ver más a detalle sobre eso, porque voy a hablar de eso efectivamente. Ese precio que tienen los libros en Argentina no es que es caro, es que nosotros, tal vez yo me incluyo dentro del grupo de las personas que trabajan, pero en general la gente tiene menos plata, por lo cual imagínense si las personas ya tienen complicaciones con tener, o sea, mantener su vida, pagar alquiler, pagar transporte público, el supermercado. O sea, imagínense si ya a las personas no les alcanza la plata para sobrevivir, para tener una vida normal, ¿cómo les va a alcanzar la plata encima para comprarse un libro? Es acá en donde sucede esto que detesto, que es que se pasa la línea de los libros a que se conviertan en un lujo, a que se conviertan en un beneficio para pocos, y ahí es donde vuelvo a caer de vuelta en la piratería, en por qué la gente se queja tanto de que los lectores se descargan libros, se descargan PDFs, porque no tenemos otra opción a veces. Hay gente que no se puede comprar un libro en meses, y eso está mal, o sea, está mal por el lado de que la persona no tiene la suficiente plata, y está mal que no puedan tener acceso justamente a los libros simplemente porque no tienen plata. E incluso lo voy a simplificar aún más con un estilo de frase medio argenta, que es que todo sube menos tu sueldo. Es una realidad muy incómoda porque nos permite como justamente decir estas cosas como que los libros están más caros. Igual hay algunas editoriales que se pasan, lo admito. Pero la realidad es que la gente no tiene plata ni para vivir. Entonces, ¿cómo van a tener plata para comprarse un libro? Obviamente que van a preferir gastar su plata en algo que necesitan, como la comida, como el transporte público, antes que un libro. Entonces, ahí es donde se vuelve un lujo leer, y no está bueno, y es lo que hay que evitar. Lamentablemente, como no hay un punto medio que exista en este momento, la gente termina recurriendo a descargarse PDFs de manera ilícita. Había una persona muy idiota en Twitter que dijo: ay, compren libros usados. Entonces no le estás dando plata al autor, porque siempre el análisis de esto, o como la defensa, es: hay que darle plata al autor. Pero entonces los libros usados tampoco le sirven como plata al autor.
En el mientras tanto, lamentablemente, la piratería va a seguir funcionando y se va a seguir haciendo porque la gente quiere leer. La realidad, voy a citar un poquito a Ale Sergi en esto, es que los lectores no es que queremos que al autor le vaya mal. O sea, queremos justamente leer sus historias, tenemos ganas de también leer en general. Entonces no es que es un ataque personal. Y lamentablemente sucede y está sucediendo y va a pasar porque no es algo nuevo. De vuelta, les recomiendo que lean. Hay toda una monografía que vi que cuenta cómo la piratería de los libros funciona desde, creo que el siglo XIX, de cómo antes estaba muy restringido el acceso de ciertos libros y por qué la gente después tipo hacía copias de los libros, o sea, copias literales, pasaban los libros y ahí tenían copias. Pero bueno, voy a cerrar esto acá porque ya siento que va a ser un quilombo editar esto. Quiero que si tienen algo para decir del tema de la piratería de los libros, déjenlo en los comentarios. Hay opiniones de todo, pero lamentablemente no es tan sencillo adquirir libros hoy en día. El problema es más grande de que ¿cuántos salen? Sí, pero no es fácil adquirir libros hoy en día. Entonces, por eso se recurre a descargarlos en PDFs. Finalizando, ahora sí, gracias por ver el video, suscríbanse, dejen comentarios, denle me gusta. De vuelta, seguramente el fin de semana voy a estar subiendo el otro video que tiene que ver con la ley que quiere eliminar al gobierno, porque siento que hay que hablarlo más, hay que comunicarlo, y lo voy a hacer. Así que espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo video.